Muy buenos días, queridos amigos de PGP. Es un placer encontrarnos en este foro, encontrarnos todos y encontrarlos a todos ustedes bien de salud, con la finalidad de apoyar y acompañar a todos ustedes, nuestros amigos, en la toma de decisiones cada día más complejas que se enfrentan en estos tiempos por parte de las personas, las empresas, los proyectos, los emprendimientos, los fideicomisos. En Pinilla González y Prieto Abogados hemos diseñado y puesto en práctica el servicio de gestión legal de las empresas y las personas en tiempos de crisis, el cual hemos venido compartiendo desde nuestra página web, a través de webinars, boletines, charlas personalizadas y cuyo índice y concentración pueden consultar ustedes en el micrositio que hemos puesto a su disposición en www.pgplegal.com. Uno de los capítulos de gran relevancia dentro del marco general de la gestión en tiempos de crisis y que hoy nos ocupa es el de la gestión de contratos, que desarrollaremos a través de este conservatorio. Respecto de todo lo cual, pues queremos compartir y ofrecer herramientas concretas para el efecto. Los voy a dejar en compañía de Julián Rojas, de Óscar Martínez, socios de la firma, y de Sebastián Jiménez, expertos todos en la materia, dedicados profesionalmente en el día a día al manejo, asesoría y ejecución de estos específicos temas. Ellos forman parte del equipo de PGP dedicado a la gestión legal en tiempos de crisis. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Jiménez, yo soy abogado del equipo de resolución de conflictos de Pinilla González y Prieto y voy a moderar este conversatorio. Pues primero que todo, bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos. En este momento de crisis ha sido un tema recurrente entre las consultas de nuestros clientes, cómo manejar el cumplimiento y cómo celebrar, si es que se pueden celebrar contratos en el marco de la emergencia por COVID-19. ¿Cuál es la finalidad de este conversatorio? Es poner a consideración de todos ustedes algunas de las preguntas que se nos han realizado de manera recurrente en este tiempo, de dos escenarios puntuales. El escenario de la consultoría, liderado en este caso por Julián Rojas, socio del área de corporativo de nuestra firma, y el escenario de litigio, liderado por Óscar Javier Martínez, socio de nuestra firma en esta área. ¿Qué vamos a analizar? Específicamente tres cosas. Los contratos que se celebraron antes de la emergencia y que hoy en día están en ejecución o deberían estarlo. ¿Cuáles son las medidas que hemos logrado evidenciar que tenemos en este momento para pues, solucionar cualquiera de los inconvenientes, problemas u obstáculos que les haya traído a ustedes como empresarios esta situación? Y por último, pues, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Vamos a celebrar contratos ahora? ¿Qué cuidados debemos tener? ¿Cuáles son las lecciones que nos deja esta totalmente atípica que estamos viviendo? ¿Por qué un conversatorio? Lo primero es que queremos que sea una forma de consulta. Queremos que la dinámica sea como si ustedes estuvieran aquí con nosotros y fueran quienes estuvieran haciendo las preguntas. Por eso, las preguntas están en clave de las inquietudes que hoy en día hemos resuelto. Las inquietudes que personas que están en este conversatorio nos han podido hacer y preguntas que hemos resuelto a otros clientes, y queremos transmitirles de alguna manera esta experiencia y la respuesta que hemos podido encontrar a estas inquietudes de los clientes. Por eso, el conversatorio tiene dos partes. La primera parte, queremos derrumbar los mitos que ha generado esto en materia de contratación. Queremos contarles en qué consisten realmente las figuras de las que se están hablando hoy en día. Y en una segunda parte queremos aterrizar esto a la práctica. Queremos que entiendan cómo les sirve esto a ustedes en el día a día, en la ejecución de sus negocios. Queremos que se lleven una impresión de la solución a la que pueden acudir, y por eso vamos a ir pregunta a pregunta absolviendo las dudas que hemos podido evidenciar en la práctica de las últimas semanas. Antes de empezar, dos invitaciones. La primera es que hay un botón debajo de los videos que pueden leer ustedes que dice «Conozcan nuestros servicios de gestión de crisis». Por favor, den clic ahí y van a poder acceder
tanto a los servicios que estamos ofreciendo como a la información acerca de los próximos webinars que vamos a estar dando abiertos a todo el público. En todo caso, pues bienvenidas las preguntas de todo el mundo. Abajo hay un botón que dice Ask a Question. En ese botón podrán hundir y pueden hacer las preguntas. Al final vamos a seleccionar algunas dependiendo del tiempo que tengamos. Son bienvenidas todas las preguntas. Como les decía, esto está en clave de las inquietudes que ustedes hayan tenido. Entonces, vamos a empezar con Oscar. La primera pregunta es, estamos en una situación que no tiene precedentes, no habíamos vivido antes una situación así, se han expedido hasta ayer 109 decretos, entonces quisiéramos saber, ¿la ejecución de contratos se ha visto afectada? ¿Cuáles son esos fenómenos que la gente está alegando en estos días? Gracias, Sebastián. Un saludo para todos los asistentes a este conversatorio. Pues sin lugar a dudas, esta circunstancia quizás suene a una obviedad, pero por supuesto que ha golpeado de manera directa todo el desarrollo de los contratos de las partes, digamos, involucradas en las distintas actividades productivas que se han visto directamente afectadas por la pandemia, que son casi todas. Obviamente hay unas que incluso podríamos decir han salido beneficiadas, pero en líneas generales uno podría decir que definitivamente la celebración, la ejecución y el cumplimiento de los contratos, pues hoy está muy golpeada. Y entonces se encuentra uno, y Julián seguramente me corregirá, pero básicamente existe, digamos, un gran afán por alegar fenómenos tales como la fuerza mayor, tales como el caso fortuito, como la teoría de la imprevisión de los contratos o el incumplimiento justificado del contrato. Pero lo que hemos encontrado definitivamente es que hay incluso una confusión de todas esas figuras, un afán por simplemente alegar que existen, pero en muchas ocasiones, en la mayoría de los casos, primero no están claras las ideas sobre y los presupuestos de esas figuras, y en segundo lugar, a veces simplemente se limita la gestión jurídica a salir a alegarlas de manera atropellada, pero sin un método, sin un plan de trabajo, sin unas recomendaciones que son las que les queremos compartir hoy. Eso es lo que yo tendría que decir en líneas generales sobre esto, Sebastián. Perfecto. Y en línea de lo que ya venimos discutiendo, digamos que las dos figuras que yo encuentro más recurrentes son la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Entonces, Oscar, empecemos por contarle a todo el mundo qué es realmente la fuerza mayor. ¿Se puede alegar en el marco de la pandemia? ¿En qué casos? Sí, pues Sebastián, vea, y a todos los asistentes, hay que tener claro que la figura de la fuerza mayor, digamos, es un hecho que está reconocido en nuestro ordenamiento desde hace muchísimos años. Quizá en la ley 95 de 1890, ya estaba definida la fuerza mayor y estaban definidas algunas de sus características. Pero esa figura ha venido evolucionando. La fuerza mayor que conocíamos o que conocieron quienes estrenaron las normas del siglo XIX en su momento, pues han tenido una serie de variaciones porque la forma en que se hacen los negocios y la manera en que se presentan eventos insuperables, pues también ha variado con el avance de la tecnología, de la ciencia, de las comunicaciones e incluso de las normas. Entonces hoy tenemos una figura de la fuerza mayor que podríamos llamar moderna o contemporánea, que hay que analizar muy bien antes de alegarla. Yo no sé si antes de entrar, digamos, en cada uno de los requisitos que nosotros creemos que van mucho más allá de que sea imprevisible e irresistible, que es la teoría clásica, nosotros creemos, y es lo que hemos venido encontrando con las consultas de los clientes, hoy en día tenemos que hablar de 5 requisitos fundamentales para hablar de fuerza mayor. Ya no nos podemos quedar en lo irresistible y en lo imprevisible. Eso ya está de alguna manera reevaluado. Hoy creemos nosotros por lo menos 5 requisitos. Primer requisito, que el hecho sea ajeno
al deudor de la obligación. Eso es fundamental y seguramente ahora ahondaremos en eso. Segundo, que el hecho tenga una incidencia relevante en el contrato, en las obligaciones que hay que cumplir. Tercero, por supuesto que sea imprevisible. Cuarto, por supuesto que sea irresistible. Y quinto, uno muy importante que casi siempre se olvida, y es que la fuerza mayor tiene una temporalidad. La fuerza mayor puede, en un momento dado, dejar de ser una causal alegable, bien sea porque se supera o se superan los hechos que dan lugar a la fuerza mayor, o porque la situación que alguna vez fue una fuerza mayor se convierte en una circunstancia habitual, empieza a ser parte de la cotidianidad de los hechos y deja de ser una fuerza mayor porque deja de ser extraordinaria. Entonces les decíamos, miren, hay una cosa muy importante que hoy tienen que tener en cuenta las personas que hacen negocios, los empresarios, las personas naturales que están en el tráfico negocial sobre la fuerza mayor, y es que para poder alegarla, y ya veremos ahora qué recomendamos nosotros y cuál es la forma correcta de alegarla, para poder alegarla, lo primero que uno tiene que tener claro es si realmente en su actividad, en su contrato particular que ha celebrado, se dan los requisitos de la fuerza mayor. Y entonces decíamos que el primer requisito es que la fuerza debe ser ajena al contratante. Significa esto que aquellos actos en los cuales tiene incidencia la conducta del contratante, tiene incidencia el comportamiento del contratante, pues no pueden ser considerados una fuerza mayor. Por eso no es fuerza mayor aquella circunstancia que ocurre, por ejemplo, cuando una de las partes, a sabiendas de que existe el riesgo, decide contratar o decide obligarse, porque ahí la conducta del contratante hace parte de la configuración o se considera parte de la configuración de la fuerza mayor. Tampoco es fuerza mayor, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, cuando es la actividad o la conducta del contratante en la que da lugar, por ejemplo, a que se profiera una orden de una autoridad que haga imposible cumplir la obligación. Si, por ejemplo, un contratante no cumple normas de orden público para poder desarrollar su actividad y como consecuencia de ese incumplimiento la autoridad profiere un acto, yo no puedo excusarme en el acto de la autoridad y alegarlo como fuerza mayor porque yo como empresario lo he provocado. Luego es muy importante tener claro que tiene que ser ajena y también tiene que ser ajena a los riesgos inherentes a la actividad del empresario, porque hay actividades que tienen riesgos propios. Cuando esos riesgos se concretan, pues no estamos ante una fuerza mayor. El segundo requisito es que tenga una incidencia relevante. Eso significa, y eso está absolutamente ratificado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que ese hecho que yo voy a alegar como fuerza mayor realmente impide que yo ejecute la prestación. En materia de COVID-19, pues habrá que mirar las circunstancias de cada contrato y ver si alguna de las normas, de las restricciones, de las prohibiciones o de los hechos que se han derivado de la pandemia me han hecho imposible cumplir el contrato. Porque lo que sí no puede ocurrir, y eso también está absolutamente claro en nuestro sistema jurídico, es que la fuerza mayor no es de aplicación mecánica, sistemática e inmediata. Se aplica a cada caso particular. Sobre lo imprevisible, pues creo que de eso se ha hablado mucho y no vale la pena ahondar. Más allá de decir que la forma de determinar si algo es previsible o no, pues es analizar el contexto de cada contratante y la forma en que normalmente ocurren los hechos en un contexto determinado. Si estamos frente a algo que es intempestivo, excepcional, sorpresivo, pues podemos alegar el requisito de la imprevisibilidad. Y para el caso del COVID-19, pues claramente uno diría que sí, porque no es habitual, no es corriente, no es normal que se presente una pandemia de la magnitud y de los alcances que estamos viviendo hoy. Que si es irresistible o no, también es un tema muy importante, porque también está revaluado ese concepto clásico que decía que la fuerza mayor se daba cuando yo no podía hacer nada antes de que ocurriera el hecho, lo que llamaba a la previsibilidad. Eso cambió.
la jurisprudencia hoy en el mundo lo que señala es que la conducta y la previsibilidad abarca no solamente lo que yo pude haber hecho antes de que ocurriera el hecho, sino también aquello que puedo hacer cuando ya ha ocurrido la fuerza mayor. ¿Qué medidas he tomado para mitigar? ¿Qué medidas he tomado para desarrollar mi actividad de una manera distinta que me permita acercarme, por lo menos acercarme al cumplimiento de la obligación? Y la temporalidad, como les decía, finalmente, que también es muy importante que ustedes lo valoren en cada caso, tiene que ver con dos circunstancias. Una, que la fuerza mayor no es eterna ni es infinita. Va a llegar un momento en el que los hechos van a ser superados y a partir de ese momento ya no podré alegar la fuerza mayor. O va a llegar un momento en que los hechos, a pesar de que no desaparezcan, se vuelven parte de la cotidianidad. Y como se vuelven parte de la cotidianidad, de lo que es normal, pues esos hechos ya no son fuerza mayor. Y eso entonces podría, esta última circunstancia, llamarnos a analizar algo que poco se ha estudiado en el derecho, que es el deber de adaptación. Toda actividad económica debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Y ese deber de adaptación seguramente se va a volver muy importante para los temas que se vienen, incluso después de superada la pandemia. Hasta ahí lo que tendría que decir en principio sobre la fuerza mayor, porque pues no he permitido que Julián intervenga, y seguramente ahora al final les diré un par de mitos y realidades que hemos encontrado con el equipo en punto de la fuerza mayor. De acuerdo con todo. Hay una cosa sobre la fuerza mayor y es que no está claro qué es lo que genera la fuerza mayor y digamos, mi posición es la pandemia por sí misma no es la fuerza mayor, sino las medidas que ha adoptado el gobierno. Por ejemplo, en este caso, Julián, ¿qué podrías ahondarnos en ese tema? Bueno, primero que todo, pues buenos días, Sebastián, Oscar. Siempre es un gusto estar aquí y poder, como decimos nosotros, echar carreta acerca de estos temas. A todos los quienes nos acompañan, muchas gracias por la oportunidad de poderles compartir estas reflexiones que hacemos y que venimos haciendo durante todos estos días como consecuencia de la situación que se presenta. Pues vea, Sebastián, digamos, es que aquí hay muchas cosas. Digamos, ahorita que Oscar hablaba, me estaba acordando una conversación que tenía con una persona muy cercana, y discutíamos. Ustedes saben que en esto ha habido mucho chisme, mucha desinformación, muchos temas, pero en particular en algún momento de estos días se puso a consideración una posible propuesta de algunos sectores de la economía para que el gobierno, vía decreto, vía cualquier instrumento que correspondiera, declarara esta situación como de fuerza mayor. Y un poco lo que nos decían es, venga, ¿y cuál es el efecto? ¿Y por qué el gobierno no lo hace? ¿Y por qué sí lo hace? Y un poco lo que teníamos la oportunidad de discutir era un poco lo que decía Oscar y a lo que usted estaba haciendo referencia. Hoy no es posible hablar de una fuerza mayor de carácter objetivo aplicable a todos los contratos. Hoy no es posible decir que el COVID-19 es una fuerza mayor que, como Oscar ya lo explicaba, tiene tiene efectos específicos respecto a la ejecución de los contratos, porque incluso a pesar de una declaratoria como esa, a pesar de que a muchos sectores les gustaría tener un decreto o una ley donde dijera, señores, Colombia está pasando por un momento de fuerza mayor, no resultaría ser lo suficientemente fuerte esa declaratoria para, por ejemplo, suspender todos los contratos. Estos días, cuando preparábamos esta charla, decíamos, por ejemplo, imagínense ustedes un comercio como Carulla, alegando hoy fuerza mayor para no pagar sus contratos de arrendamiento. Pues uno se siente y dice, pero pues esto no tiene ni pies ni cabeza. De pronto sí para la ejecución de otro tipo de contratos, pero no para un contrato como el del contrato de arriendo. Entonces, un poco más, Sebastián, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, digamos, con lo que Oscar venía exponiendo y con lo que usted decía ahorita. No tiene mucho sentido lo que hoy está todo el mundo tendiendo hacia, en el sentido de calificar el COVID de manera automática como fuerza mayor, sino que es necesario hacer todo ese análisis al que Oscar hacía referencia, con el fin de saber exactamente en dónde estamos parados, tanto en contratos en ejecución como para los que se vienen. Ahora, también es cierto que a esta confusión ha contribuido de alguna manera algunas de las entidades, bien sea distritales o bien sean nacionales.
Así, por ejemplo, nos encuentra algunos pronunciamientos de la Agencia Nacional de Infraestructura en donde de manera específica se hace referencia a fuerza mayor. Se encuentra algunos otros de, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente en todas las modificaciones que se hicieron al régimen de contratación presente para superar la emergencia, en donde se habla de, como Oscar lo decía, circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles. Entonces, al final de cuentas, un poco el tema es, aquí hay que sentarse a analizar exactamente cuál es el hecho constitutivo, si es per se el COVID, para los que pueda hacerlo, si es, por ejemplo, la medida de aislamiento obligatorio que se está adoptando, con el fin de determinar exactamente cuál es el hecho que me puede disparar cualquier situación de estas y, por lo tanto, seguir adelante, digamos, con todo lo demás. Pero esa es la primera parte del análisis que hay que hacer y es donde creemos, un poco por lo que hemos escuchado, existen grandes falencias y es en donde nosotros creemos siempre les podemos echar una mano para efectos de aclarar mucho más este marco. Entonces, eso es un poco a su pregunta, estoy completamente de acuerdo y creo que estos son los temas que hay que tener en consideración. Perfecto. Hay otra pregunta que ha sido recurrente entre los clientes y es, bueno, ya no estamos en clave de imposibilidad, yo podría cumplir el contrato, pero la verdad es que me sale muy caro o voy a pérdida. Bueno, ha sido alguna de las frases que hemos escuchado. Yo quisiera saber, Julián, en esos casos, que es lo que nosotros llamamos equilibrio del contrato, ¿qué pasa cuando se ve afectado el equilibrio del contrato? Pues mire, digamos que ayer, incluso cuando estábamos preparando esta charla, llegábamos a la conclusión de esta situación es tan compleja que por la misma razón, dependiendo del efecto económico que esto tenga, podemos hablar o de fuerza mayor o de pérdida del equilibrio económico del contrato y ya lo vamos a ver por qué. ¿Qué es en últimas el equilibrio o la pérdida del equilibrio económico del contrato? Cuando cualquiera de nosotros se sienta a celebrar un contrato, cualquiera sea, básicamente lo que establecemos es la equivalencia en las contraprestaciones. Entonces, un ejemplo sencillo, cuando yo me monto en un bus, pago un pasaje, el pasaje es equivalente al servicio que a mí me van a prestar y el pasaje ha sido definido de manera técnica, dependiendo de las rutas que tengo que hacer, cuál es el número de personas que puede llevar el bus, incluso para mí en el costo-beneficio cuántas cuadras me van a llevar, porque si me van a llevar pocas cuadras de pronto camino, si son muchas más entonces de pronto me sale mejor coger el bus o lo que sea que corresponda. Ese es el mejor ejemplo del análisis que uno hace a la hora de determinar el equilibrio del contrato. Sin embargo, ocurren situaciones con posterioridad a la celebración del contrato y en el momento en el que lo estoy, digamos, y durante su ejecución, que lo que hacen es que, a diferencia de lo que ocurre como con la fuerza mayor, como nos decía Oscar, en donde se torna, digamos, imposible, difícil en principio, por no decir imposible, porque la imposibilidad tiene un efecto particular, el cumplimiento de las prestaciones, en donde en este caso lo que ocurre es que cumplir la obligación me sale muy costoso. Entonces, cuando Sebastián habla de la teoría de la imprevisión o el rompimiento del equilibrio económico del contrato tiene como fundamento ese primer análisis que hicieron las partes para determinar la equivalencia en las prestaciones y cómo algunas circunstancias, también externas, también imprevisibles, pueden llevar a que cumplir esas prestaciones sea más oneroso para alguna de las partes, rompiendo ese elemento esencial que se tuvo en cuenta para la celebración del mismo. ¿Qué hay que hacer y qué hay que analizar? Así como Oscar nos decía, nos explicaba un poco el paso a paso lo que hay que explicar con la fuerza para efectos de la aplicación de la fuerza mayor. La teoría del rompimiento del equilibrio económico del contrato también tiene una especie de checklist que debemos hacer. ¿Qué es lo primero que tenemos que verificar? Es, oiga, el contrato fue válidamente celebrado. Y muchas veces la gente pasa esto por encima y dice, no, claro, yo tengo un contrato firmado, estoy absolutamente tranquilo, voy a empezar a cuidar estas figuras. Pero resulta que ese es el primer análisis que uno debe hacer, porque muchos de los litigios, y Oscar en esto de pronto me comenta, relacionados con desequilibrio económico, arrancan por decir es que el contrato tuvo un problema en su celebración. Puede ser problemas en la capacidad, puede ser problemas en el cumplimiento de los requisitos, puede ser incluso digamos, problemas en la validez de las estipulaciones incluidas, razón por la cual, más allá de del posible desequilibrio, pues digamos, muchas veces terminamos teniendo decisiones adversas porque no se cumplió con este requisito a cabalidad. Digamos que cumplido ese requisito, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Lo siguiente que hay que hacer es determinar la existencia de tres elementos básicos.
Uno, debe haberse producido un hecho con posterioridad a la celebración del contrato. Esto es absolutamente esencial y lo vamos a ver ahorita un poco más adelante cuando hablemos de los tips o de las recomendaciones que demos para efectos de la celebración de contratos en tiempos del COVID-10. Señores, no es posible acudir a elementos o a situaciones que se presentaron al momento de suscribir el contrato y que yo debía haber tenido en cuenta para la determinación de la prestación como una causa de rompimiento del equilibrio del contrato. O lo que es lo mismo, esto en últimas tiene que ver un poco con la carga de diligencia, Sebastián, y es, si yo debo al momento de celebrar un contrato hacer todo un análisis acerca de las condiciones actuales, mal haría yo levantar la mano y decir, es que de pronto no tuve en cuenta esta situación, venga, que es que a mí se me produjo un desequilibrio, pues porque básicamente la contraparte y el juez del contrato me van a decir, señores, pues usted en particular se enloqueció porque usted lo debe haber visto. Entonces, el hecho no solo, digamos, debe ocurrir con posterioridad a la celebración del contrato, y es aquí, por lo que, digamos, en donde encuentra, digamos, una especie en donde se puede empezar a confundir con la fuerza mayor, y es que evidentemente el hecho debe ser exógeno a las partes y debe ser completamente imprevisible. Es esta la razón por la cual existe la confusión hoy entre qué es fuerza mayor y qué es rompimiento del equilibrio económico del contrato. Ayer lo decíamos, oiga, es que el COVID puede ser causal tanto de fuerza mayor como de rompimiento del equilibrio. Aquí lo que nos toca sentarnos a ver es cuáles son las consecuencias económicas y, digamos, cómo se concreta o cómo podemos encuadrar esta en la situación. Dos hechos adicionales y simplemente aquí para terminar, y Oscar, si me quiere complementarse, bienvenido. Debe el hecho que se produce alterar de forma extraordinaria la ecuación financiera del contrato. ¿Esto qué significa? Significa que yo no puedo acudir a la figura del rompimiento de equilibrio si lo que voy a hacer es decir, oiga, se me movió un poquito el valor del contrato, pero en todo caso yo todavía tengo utilidad. Lo que yo debo ser capaz de demostrar es que la afectación es de tal importancia que empiezo, digamos, que se ve materialmente afectado el interés que tengo de ejecutarlo. Y aquí todo el acompañamiento que se haga durante la ejecución, durante la negociación, va a ser fundamental para el momento del litigio porque yo debo ser capaz de demostrar el grado de afectación económica que me permita alegar la figura de la, digamos, del rompimiento del equilibrio. Y por último, y esto pareciera ser evidente, pero no lo es tanto, quien vaya a alegar el rompimiento del equilibrio económico del contrato no puede estar en incumplimiento o más digamos o adicionalmente esa pérdida del equilibrio no se puede dar como consecuencia del incumplimiento. Este es un requisito que todo el mundo está pasando por encima. Creo que ocurre lo mismo en la fuerza mayor. Aquí básicamente la gente lo que dijo es, tengo esta situación, voy y la alego. No se sentaron a pensar cuál debía haber sido la conducta previa a la ocurrencia del hecho. Y si ustedes lo ven, en muchos de los escenarios, elementos como estos son considerados. No sé, hace 15 días salieron las noticias, los bancos diciendo que lo que iban a hacer era suspender las cuotas y pues, generar una serie de beneficios. Pero no sé si ustedes también todos se dieron cuenta que uno de los requisitos es una mora no mayor a, digamos, un mes. ¿Qué significa esto? Significa, señores, que para cualquiera de las dos figuras es esencial desde el punto de vista de la ejecución del contrato ser capaz de demostrar que quien la va a alegar cumplió de manera adecuada y que no sea posible desprender que es como consecuencia de ese incumplimiento que se da esta situación. Entonces, un poco, Sebastián, son estos los elementos, es ahí la diferencia, digamos, como para concretarlo aquí, de pronto, remonte lo que estaba hablando Oscar, mientras en principio la fuerza mayor lo que hace es impedir temporalmente la ejecución. En el caso, en el rompimiento del equilibrio económico, lo que pasa es que el cumplimiento de la prestación se hace excesivamente oneroso, afectando el interés o ese elemento esencial que las partes tuvieron en cuenta para efectos de la celebración del contrato. Sí, es muy interesante Oscar, pues que bien digo es el desequilibrio debe ser grave o extraordinario. Yo quisiera que de pronto nos contaras un poco de ese tema desde la práctica ya del litigio y pues que agregaras cualquier otro comentario acerca de la figura de la imprevisión. Gracias, Sebastián. Sí, es muy cierto. Creo que Julián ha explicado de una manera bastante precisa la figura, bastante precisa.
para contestar la pregunta de el desequilibrio grave, esencial, fundamental, mayúsculo, que es el que realmente da lugar a la imprevisión, lo que uno tendría que decir son tres cosas. Lo primero es, todo contrato tiene unos riesgos. Todo contrato tiene unos riesgos que son inherentes a su naturaleza. El contrato de transporte, por ejemplo, tiene el riesgo de los accidentes. En el terrestres, el transporte marítimo, todas las modalidades de transporte tienen el riesgo de los accidentes. Eso es un riesgo inherente. Ese es un riesgo inherente por fallas mecánicas o por una serie de circunstancias. Los contratos de obra generalmente tienen unos riesgos que les son inherentes. Las variaciones en precio, por ejemplo, cuando algunos de las materias primas o de los productos e insumos se compran atados a una divisa determinada, entonces los cambios de divisa o el movimiento de la divisa, pues son riesgos inherentes a la actividad. Entonces ahí hay que tener en cuenta que se vuelve muy importante en los contratos, y eso lo veremos en las recomendaciones finales, que hay que ser muy cuidadosos en qué parte va a asumir qué riesgos del contrato. Porque aquellas cosas que son aleatorias, pero que son asumidas por las partes como riesgos, pues no pueden ser una causal de imprevisión. Esto al final se traduce en que solamente genera imprevisión aquellas circunstancias que son aleatorias, anormales y no asumidas como riesgos por las partes. Es lo que tendría que decir en adición a eso. De otro lado, hay una cosa muy interesante en la imprevisión, y Julián la puntualizaba, que creo que es la recomendación más importante que les podemos dar hoy sobre imprevisión, o una de las más importantes, y es: si usted va a alegar la imprevisión porque le es posible, aunque le salga costoso, cumplir la obligación, si usted quiere alegar la imprevisión, si usted quiere ampararse con la imprevisión, necesariamente tiene que cumplir la obligación. Usted no puede decir, tengo imprevisión, entonces no cumplo la obligación. Tengo imprevisión, entonces no pago el arrendamiento. Tengo imprevisión, entonces no pago el precio del inmueble. Tengo imprevisión, entonces no pago el suministro. No, eso no es posible. Pero ¿qué sí ha recomendado la jurisprudencia colombiana? Hombre, lo que usted tiene que hacer adecuadamente es, primero, haga un reclamo o una alegación de la imprevisión y luego cumpla con reserva. ¿Qué es cumplir con reserva? Cumplir con reserva es que yo cumplo mi obligación, pero previamente he alegado la imprevisión y me he reservado el derecho de luego reclamar una compensación o un reajuste de mi contrato. Y eso lo puedo hacer por vía extrajudicial, enviando una comunicación seguramente muy bien redactada, poniendo de presente la imprevisión y luego cumpliendo la obligación y anunciando que estoy cumpliendo con reserva. Pero si lo que tengo es un escenario judicial, pues para eso están las medidas cautelares innominadas. Cuando yo tengo imprevisión en un contrato y tengo la posibilidad de iniciar rápidamente la acción de imprevisión, pues lo que yo tengo que seguir es cumpliendo mis obligaciones contractuales y pidiendo rápidamente en una acción judicial unas medidas cautelares innominadas que pueden ser una regulación provisional del contrato mientras se resuelve la controversia. Para eso sirven las medidas cautelares innominadas. Dos temas adicionales que consideramos importantes en materia de imprevisión, o tres mejor. Uno, del que poco se habla. Es posible, es muy excepcional, pero es posible que bajo la teoría de la imprevisión, la parte que se ha visto afectada pueda reclamar perjuicios. Eso es súper exótico, pero la jurisprudencia colombiana lo ha considerado. ¿Cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre eso? Básicamente, cuando mi contratante, que no se ha visto afectado por la imprevisión, de manera injustificada ha sido renuente a revisar el contrato. Y esa renuencia me ha causado unos daños más allá de la onerosidad misma de la prestación. En esos casos excepcionales es posible reclamar perjuicios bajo la teoría de la imprevisión, lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia. Primera reflexión. Segunda reflexión. ¿Cuáles son las tres grandes soluciones que se pueden dar a un contrato bajo la teoría de la imprevisión? Primera solución, revisar el contrato. Suena obvio.
¿Qué es revisar el contrato? Revisar el contrato es corregirlo, es reencauzarlo, restablecerlo, reajustar sus prestaciones. Por ejemplo, reducir el valor o el monto o el coste de una prestación que es excesivamente onerosa en ese momento. Esa es una opción. Otra opción de reajuste, aumentar la prestación correlativa. Si a mí me está haciendo mucho más oneroso producir y entregar un producto, pues de pronto en la revisión lo que permite es que yo aumente el precio de contraprestación del producto. Esa es otra forma de reajustar. Otra forma de reajustar el contrato, suspender provisionalmente el cumplimiento de algunas prestaciones, las más onerosas, ¿no? O pactar otro tipo de condiciones especiales. Por ejemplo, el cumplimiento parcial de prestaciones. Cumpla por ahora las menos onerosas y las excesivamente onerosas, si no me afectan el desarrollo del contrato, se las postergo o se las reencauzo. Primera alternativa, entonces, la revisión del contrato. Segunda alternativa, que es la menos deseada por las normas y por los principios del derecho comercial y de negocios, terminar el contrato. Cuando se observa que la imprevisión es de tal magnitud que la onerosidad lo que puede terminar generando son fenómenos como el enriquecimiento sin justa causa, lo que dice la norma y lo que dice la jurisprudencia es mejor terminar el contrato. Y la tercera, que ya se las había anunciado, indemnice perjuicios cuando se den los presupuestos que ya les dije. 3 soluciones que nos da la teoría de la imprevisión. Esto para reflexionar lo siguiente, no se trata como estamos viendo en el día a día de mandar una carta y decir, oiga, es que estamos en teoría de la imprevisión, entonces no voy a cumplir el contrato. Perdónenme que les diga eso, pero si estamos haciendo eso, no estamos haciendo nada, porque ese no es el camino adecuado para aplicar la imprevisión en los contratos. Y la tercera reflexión es, ¿quiénes pueden adaptar el contrato? ¿Quiénes pueden revisar el contrato? Primero, es obvio, las partes, pero tiene que ser una revisión de común acuerdo. Las partes pueden hacer alguna de las 3 o ejecutar cualquiera de las 3 alternativas que les acabo de decir, actuando de buena fe, con equidad y con justicia contractual. Segundo actor que puede revisar un contrato y que está pasando en el COVID-19, el legislador. Muchos de los decretos de emergencia, vuélvanlos a leer, están aplicando teoría de imprevisión a algunos contratos en particular. Para la muestra, el decreto especial de arrendamientos. El decreto especial de arrendamientos tiene varios artículos que son típicas cláusulas de imprevisión de contratos de arrendamiento. Por ejemplo, están permitiendo que no se genere incumplimiento a pesar del impago durante unos meses. Por ejemplo, están permitiendo no aplicar sanciones contractuales a pesar del impago de unos meses determinados. Por ejemplo, están permitiendo que no se pueda proceder a los desalojos, aunque esa es una facultad contractual. Entonces, fíjense que el legislador también puede ejercitar la revisión de los contratos a través de normas imperativas como las que ha dictado el gobierno. Luego, de pronto, a veces las soluciones están en los decretos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hombre, pues aplicarlas bien, alegarlas de manera adecuada, comunicarlas. Y el tercer actor importante que puede aplicar teoría de la imprevisión, pues es el juez de la República. Cuando no es posible que las partes se pongan de acuerdo, cuando no existe una norma que haya regulado la relación contractual frente a la emergencia, el único camino que queda es acudir a un tercero, juez de la República, que revise el contrato y aplique, insisto, cualquiera de las alternativas que ya vimos. Ajustarlo, terminarlo o imponer una indemnización de perjuicio. Eso sería, en últimas, lo que tendría yo que adicionar sobre la aplicación de la teoría de la imprevisión y una reflexión final. No se puede confundir, como ya lo dijo el doctor Julián, la fuerza mayor, que puede ser o una causa de imposibilidad absoluta o eventualmente una causa de imprevisión, con la teoría de la imprevisión, que solamente sirve para regular el contrato mientras lo voy ejecutando y lo voy cumpliendo. Perfecto. Yo, en ese punto, sí, Sebastián, claro. si quiere, déjeme, porque mientras escuchaba a Oscar y pasó porque, digamos, lo veíamos estos días precisamente,
uno de los elementos que también es esencial y que de pronto no tuvimos la oportunidad de comentar tanto en la fuerza mayor como en la pérdida del equilibrio económico del contrato, es precisamente que en muchas ocasiones las partes ya han definido cuál es el proceso para alegar, por ejemplo, la fuerza mayor, y que muchas veces las partes ya también han definido de manera previa cuáles van a ser las consecuencias de la fuerza mayor. Entonces, por ejemplo, se los cuento. Hace un par de días estábamos revisando un contrato de arrendamiento en donde había una cláusula de fuerza mayor. Entonces, ante una situación como estas, lo lógico es que el contratante que la quiera alegar se siente y diga, señores, tengo una cláusula de fuerza mayor, estoy cubierto. Pero cuando uno se sienta y revisa la cláusula de fuerza mayor, lo primero que tiene que verificar es si las partes definieron o no qué es fuerza mayor. Porque en ocasiones las partes, sin perjuicio de la definición legal a la que Óscar hacía referencia del Código Civil, que tiene más de 100 años, a veces las partes la actualizan teniendo en cuenta la naturaleza específica del negocio y los riesgos que cada una de ellas asumió. Ese es un primer tema. Segundo, ¿cuál es el procedimiento para alegarla? Porque a veces no es simplemente mandar cartas, sino que, por ejemplo, Óscar, en todo este tema de la buena fe en la ejecución del contrato, también se trata de remitir informes periódicos para saber cómo se afectó el cumplimiento de la obligación y qué medidas estoy tomando yo para efectos de prevenir afectaciones más graves. Y tercero, hay que sentarse a ver cuál es el efecto práctico en el contrato. Entonces, por ejemplo, en el caso del que les estaba hablando, hay una cláusula de fuerza mayor y la cláusula lo que dice es, en caso de ocurrencia de la fuerza mayor, se suspende el contrato. Pero en un contrato de arrendamiento, entonces uno empieza a sufrir porque dice, bueno, pero ¿cómo así que se suspende el contrato? ¿Será que entonces el arrendatario se sale del inmueble porque el contrato está suspendido? ¿Será que lo que se suspende únicamente es el cumplimiento de la obligación del pago del canon? ¿O será de pronto que es que las partes, al intentar regular el evento de fuerza mayor, no lo regularon de manera adecuada? Porque en un contrato de esta naturaleza, pues uno se siente y dice, ¿yo cómo suspendo? Entonces, un poco más allá del análisis legal que hay que hacer, también es súper importante que hagamos un análisis desde el punto de vista de las disposiciones contractuales que en ocasiones nos permite aclarar mucho la situación, que nos permite determinar cuáles son los deberes de conducta que tenemos durante la situación que la genera, pero adicionalmente que también puede ser que nos resolvió el problema de cuál es el efecto. Hay cláusulas en donde dice, señores, suspendo la ejecución del contrato y adiciono ese término que duró la causa de fuerza mayor, lo adiciono al final del contrato. Entonces, al final de cuentas, digamos aquí, en ese caso, más que una solicitud de reconocimiento, es más activación del procedimiento. No ocurre así con otras en donde solo se regula el procedimiento. Entonces, un poco ese es el otro llamado. No nos quedemos solo con esto. Aquí cada cosa, digamos, cada elemento debe ser considerado. Y esto un poco obedece, y me alegra mucho tener la cantidad de preguntas que tenemos, porque un poco lo que nos permite mostrar es, señores, esto no es una ciencia exacta y aquí el análisis debe hacerse para cada tipo de contrato y para cada tipo de prestación. Pero lo interrumpí, Sebastián, si quieres ir. Perfecto, no, yo quisiera más bien llegar a una conclusión de lo que ustedes nos han dicho, y es que se adelantaron a la siguiente pregunta, que era ¿cuáles son las soluciones? Y entonces yo creo que es una forma de verlo como por pasos, pero es sobre todo de verlo desde el punto de vista de los deberes de las partes en un contrato. Y el primero es, revisen sus contratos. Ustedes puede que tengan deberes de conducta, puede que tengan la solución en el contrato, y si la solución no está ahí, activen sus deberes de cooperación y diligencia, llamen a la otra parte, busquen acuerdos. Acuérdense que hoy en día los juzgados están cerrados, al menos hasta este viernes, no sabemos si va a seguir la medida, entonces acudan a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Están todos los centros de conciliación que tienen habilitada su atención por vía virtual, están celebrando las audiencias de conciliación. Incluso el arbitraje está funcionando. Entonces, activen todos esos deberes de cooperación y diligencia. Y por último, si llegan a un acuerdo, documentenlo. Documentenlo porque va a ser muy importante, sobre todo para la prueba posterior, para saber quién es el obligado, cuáles son los nuevos derechos y deberes y cuándo termina esto, cuál va a ser la condición objetiva para nosotros decir, en este contrato se vuelve la normalidad tal día. Sobre esto, yo tengo, digamos,
un punto adicional que ha sido recurrente en la práctica y que ya vi incluso una pregunta en el panel sobre este tema, y es qué pasa en los contratos, por ejemplo, de promesa o en los contratos, no sé, de vinculación a un fideicomiso de administración inmobiliaria en los que tengo una fecha cierta para acudir a la notaría. Y como dice Julián, yo creo que ahí también no hay una única respuesta. Tenemos que entrar a ver el caso concreto porque, pues, el aislamiento obligatorio nos ha traído algunas sorpresas. Una de ellas es que los servicios notariales siguen funcionando, por ejemplo. Entonces, ahí hay que entrar a ver, por ejemplo, los servicios notariales siguen funcionando, es cierto, pero la regulación del supernotariado, ¿qué dijo? Pues uno, las notarías no pueden trabajar todos los días. Entonces, vamos a tener que entrar a ver, el día que yo tengo que ir a X notaría a firmar, ¿ese día la notaría está abierta o está cerrada? Porque si está cerrada, puede que nos encontremos ante un supuesto de imposibilidad. O, por ejemplo, los turnos. Hoy en día los turnos de las notarias están entre 10 de la mañana y 1 de la tarde para atención al público. Si yo pacté ir a firmar la escritura pública a las 4 de la tarde, pues definitivamente no voy a poder ir. Y entonces ahí, ¿cuál es la recomendación? Nuevamente, vamos al contrato, vamos a revisar esas obligaciones particulares que se pactaron, porque, por ejemplo, hay personas que bajo ninguna circunstancia pueden salir de la casa, como los adultos mayores, ¿sí? O hay normas específicas, por ejemplo, la que impidió el transporte aéreo nacional e internacional, que me impiden ir a otra ciudad, y si yo me quedé en Bogotá y tenía que ir a firmar a Cali, pues también es evidente que puede que me encuentre ante uno de los supuestos de imposibilidad. Entonces yo creo que la solución ahí también es acercarse al contratante y buscar la manera. Si podemos pegar la escritura pública, eso tampoco es eso tampoco nos ata de, porque nosotros como contratantes de común acuerdo podemos decir, definitivamente no nos queremos exponer, pactemos una nueva fecha. Yo quiero, si tienen algo que agregar al respecto de ese tipo de contratos que han sido recurrentes en esta época, si tienen algo que agregar, que se lo digan por favor a la gente. Por supuesto, Sebastiani. Yo quisiera, porque veo que ya estamos llegando a algunas conclusiones, decir algunas cosas adicionales, y es lo siguiente. Lo primero es, miren, no se trata, esta charla no se trata de desanimarlos, ni más faltaba. No se trata de decirles que no hay nada que hacer, que todo es muy complicado, que todo es muy difícil, que entonces cómo yo alego, que cómo yo reclamo. No, todo eso es posible. La recomendación es, hay que hacerlo bien. Hay que escoger la figura que es. Hay que ser proactivos en la conducta. Hay que tener un plan y hay que tener unos soportes de todo lo que hago. Por eso algunas recomendaciones finales que se nos han ocurrido. Por ejemplo, primera recomendación, que esta es teórica, pero que le va a marcar a usted la conducta de lo que tiene que hacer. No pierda de vista nunca que las normas nacionales, las que nos aplican a nosotros, e incluso las internacionales, tienen dos grandes nortes. Uno, que los contratos subsistan, que sigan funcionando, que se sigan celebrando, que se sigan ejecutando. Y dos, que las obligaciones se cumplan. Y que es excepcional la fuerza mayor y que es excepcional la teoría de la imprevisión. Pero que cuando ocurre, por supuesto que el que se ve afectado tiene derecho a alegarlo. Segunda recomendación, no hay que quedarse inactivos. No basta con enviar una carta, como decía Julián. Hay que actuar con la mayor diligencia y cuidado antes, si es posible, durante y después de la ocurrencia de los hechos. Porque aunque nadie está obligado a lo imposible, ese es un principio del derecho, pues la conducta que el contratante despliegue siempre al final de la discusión va a terminar evaluada. Y van a llamarlo a cuentas y le van a decir cómo se comportó, le informó a sus contratantes a tiempo, hizo todo lo posible para cumplir, hizo todo lo posible para buscar una revisión de su contrato, hizo propuestas específicas de revisión, sus propuestas fueron razonables. Entonces hay que actuar, no basta con enviar una carta y decir, qué pena, no voy a cumplir porque estoy en fuerza mayor. ¿Qué es lo que está pasando hoy en la práctica, desafortunadamente, en muchas empresas? Dos, que ya lo decía Julián, comunique de forma oportuna a su contraparte contractual no solamente la ocurrencia del hecho, sino la evolución relevante de cómo va desarrollándose y cómo lo está afectando o si lo estamos pudiendo superar.
Tercera recomendación importante, cuando le sea posible cumplir la obligación, cúmplala, aunque sea oneroso, cúmplala. Cúmplala como lo decíamos, reclamando la revisión y luego cumpliendo con reserva. Porque si usted lo hace, tiene derecho después a reclamar el reajuste contractual. Otra recomendación, pues cuando no le sea posible cumplir, busque tener muy sólida, muy bien establecida esa causa que le está impidiendo el incumplimiento, para que usted luego con eso pueda ir a discutir la exculpación y evitarse los efectos de la mora y del incumplimiento. Siguiente recomendación, muy de los litigantes, sea juicioso en la preconstitución y en la conservación de las pruebas, sea juicioso en documentar cada cosa que le va ocurriendo, sea juicioso en llevar su contabilidad durante la crisis. Si tiene reuniones de negociación, llévese un par de funcionarios que le sirvan de testigos. Llévese un buen abogado que le pueda dar respaldo en las negociaciones. Y vaya dejando preconstituidas sus pruebas con actas, con correos electrónicos, con comunicaciones. Si tiene que asesorarse de un experto en una materia específica, hágalo. Y si le es posible, obviamente. Otra recomendación en la que coincidíamos cuando preparábamos esta charla es: esto nos ha dejado una lección para el futuro, y es que hoy en día, dentro de los múltiples manuales de procedimiento de las empresas, pues va a tener que empezar a existir un manual de manejo de crisis o un capítulo dentro de los manuales para el manejo de las crisis, que seguramente muchas de las compañías no lo teníamos hasta ahora. Otra recomendación que también le advertía Julián, para ahora, para los contratos que se van a celebrar ahora y para los que se van a celebrar a futuro, hay que empezar a pactar cláusulas de crisis, cláusulas de imprevisión. Eso demanda una tarea muy importante jurídica y económica, porque van a tener que aprender las compañías mucho mejor a valorar los riesgos y las posibilidades reales del cumplimiento de sus obligaciones, y van a tener que construir unas cláusulas muy bien diseñadas que determinen cuáles son los elementos de fuerza mayor que van a activar esas cláusulas, si se van a asumir o no ciertos riesgos, cuáles van a ser los efectos y las soluciones que se pueden anticipar frente a esos riesgos, y sobre todo, que Julián nos hacía mucho esa reflexión en las reuniones preparatorias de esta charla, el procedimiento que vamos a seguir para aplicar esa revisión de los contratos, para tratar, como ha dicho la Corte, de construir unas cláusulas de adaptación automática, inmediata y sin intervención judicial. Y finalmente, muy importante tener en cuenta que existen también otras modalidades de cláusulas en el derecho moderno, como las cláusulas de salvaguarda y renegociación, que también, digamos, terminan siendo útiles para este tipo de contratos. Sería en materia de recomendaciones lo que tendría que de pronto adicionar, Sebastián. Sí, yo, si quiere, porque después de todo lo que dijo Oscar, le queda un poquito por decir. pero digamos, yo creo que hay dos temas esenciales. Uno es, no nos olvidemos que esta situación es para ambos contratantes. Y que ambos, porque tiende a pensar, digamos, tendemos a victimizarnos y decir, es que yo soy el único afectado. Y el cocontratante, pues también le interesa, porque va a empezar a sufrir diciendo, señores, y entonces mi contrato, ¿y qué pasa si me dejan de pagar? ¿Qué pasa si mañana me demandan? Las dos partes, por regla general, tienen todo el interés de solucionar una situación como esta. Ese es, digamos, el primer elemento. Y el segundo elemento, Sebastián, creo que tiene que ver con la creatividad. Digamos, sin ser ingenuos, eso es súper importante. Situaciones, mucha gente siempre ha dicho, el derecho es estático, esto ya está resuelto. Les voy a poner un ejemplo. Las famosas cláusulas de escrituración, donde uno dice, voy a firmar tal día, pero si ese día no es hábil, entonces al siguiente día hábil. Esa es una gran invención para solucionar temas como este. Pero luego uno se sienta con temas como los de Sebastián y dice, pero es que aquí yo no tengo un problema de días hábiles o no hábiles. Tengo es un problema de restricción en la función notarial. Entonces, se los cuento por qué. Porque precisamente como consecuencia de esto, estamos con un cliente en el proceso de renegociar un contrato, y una de las primeras dudas que surge es, ¿y cómo hacemos para fijar la fecha de firma de la escritura pública? No, pues fácil, como hoy el aislamiento está hasta el 11 de mayo, vámonos hasta el 12,
pero luego uno empieza a sufrir pensando en, ha sido extendido un par de veces, ¿qué pasa si lo extienden el 12? ¿O qué pasa si, por ejemplo, lo que ocurre es que los servicios notariales siguen estando suspendidos? Entonces llega, por ejemplo, uno a pensar en cláusulas en donde pone 2 horas de cumplimiento dependiendo de los turnos de la notaría, porque en su momento era mañana y tarde, entonces ponga 1 hora en la mañana u otra en la tarde, y entonces invéntese la fórmula para llegar a la conclusión que la firma que el otorgamiento de la escritura se va a llevar a cabo una vez al día siguiente de que culmine el aislamiento, con un hecho objetivo. Señores, en virtud de los decretos que para efecto está expidiendo el de gobierno nacional o el decreto o el gobierno distrital, digamos que sabemos que en eso tienen digamos, una especie de pugna en esas condiciones. Entonces, un poco el llamado es, hay que dejar todo esto documentado, pero hay que ser creativos. Ante una situación como esta, nos toca salirnos del marco temporal en el que estamos acostumbrados a movernos y tenemos que traer soluciones innovadoras, entre comillas, pero que permitan o que propendan más bien el mantener la existencia del contrato, que es por regla general el principal interés de quienes entraron en su celebración. Ese es un poco, digamos, para complementar, serían como los 2 consejos adicionales. Perfecto, yo creo que aquí ya llegamos al último punto, que era cuáles son esas lecciones para el futuro, y han quedado claras. Entonces yo voy a pasar a las preguntas del público que las he tratado de agrupar porque hay unas parecidas. Entonces quisiera empezar con una cosa y están preguntando... Hay unas muy buenas. Sí. La primera, que también se reitera en un sentido parecido más abajo, es, pues, los contratos están sujetos a reglamentaciones para su cumplimiento, teniendo en cuenta, pues, que se han emitido nuevas normas durante, pues, con ocasión de la crisis. Esas normas tienen incluidas en los contratos. ¿Qué pasa con los protocolos biosanitarios? ¿Van a ser parte de las obligaciones contractuales? Y yo creo que la respuesta de antemano sería sí. En este momento, los contratos tienen, digamos, 2 fuentes de derecho: la voluntad de las partes y, por otro lado, las normas que viene expidiendo el gobierno día a día. Y quisiera, pues, que ustedes dos nos pudieran dar cuáles son las percepciones de ustedes frente a estas obligaciones que se adhieren a los contratos por el legislador, que en este momento está haciendo el gobierno nacional. Si quiere, Pues Oscar. mire, si quiere, Oscar, hágale y yo, pero me deja algo que decir. Vale. No, pues voy a decir muy... porque si no, entonces, ¿qué hacemos? Quiero decirles que la mayoría de cosas que he dicho han sido enseñanzas del doctor Julián Rojas. Para contestar la pregunta, simplemente significar lo siguiente, y es, eso va a depender mucho del tipo de norma. No podemos olvidarnos que en los estados de emergencia, pues hay cierto margen de liberalidad, de holgura, de discrecionalidad del legislador especial. Entonces va a haber unas normas que claramente van a ser de tipo imperativo, y eso lo vamos a poder establecer de la redacción misma de la norma o de su naturaleza, pero hay otras que son normas que son meramente potestativas, que lo que tratan es de darle a la gente opciones para que autorregule sus contratos. Entonces solamente diría que va a depender de eso, y también va a depender del marco temporal de las normas. No olvidemos que las normas de estados de excepción pues tienen una naturaleza, una vocación de permanencia limitada en el tiempo. Algunas se vuelven definitivas, pero la regla general es que sean limitadas en el tiempo. Dependerá de lo que diga la norma y de la vigencia que esté establecida. Sí, yo en eso le quiero agregar hay que ser muy juiciosos. Digamos que uno de los temas sobre los que hemos tenido la oportunidad de discutir ampliamente durante esta crisis ha sido el cumplimiento de los deberes por parte de los administradores. Entonces, claro, todos tendemos a buscar la mayor eficiencia en términos financieros. Entonces aquí todo el mundo lo que está haciendo es sentarse, echar cuentas y decir, oiga, si yo estoy, por ejemplo, en el sector de la construcción, ¿cuánto me cuesta aplicar el protocolo que ya ha sido aprobado, o digamos, o que está en la circular conjunta para efectos de poder desarrollar este contrato? Y en el otro lado está digamos, el contratante diciendo, bueno, ¿y ahora cuánto más me van a pedir? ¿O cuánto se me va a extender el contrato? ¿O cuál va a ser el efecto práctico? Pero aquí hay que salirnos, o sea, además de hacer el análisis financiero,
hay que sentarse también a hacer el análisis respecto a la responsabilidad de contratante y contratista ante una situación como esta. Porque sería muy fácil decir, vaya, mire usted a ver qué hace, yo no muevo el contrato, por ponerle un ejemplo, como contratante, incrementando el riesgo de los colaboradores. Y señores, no se nos olvide que aquí hay reglas ya establecidas en materia de seguridad social, en materia de riesgos profesionales, en qué ocurre ante incumplimiento de situaciones. Yo no estoy seguro que sea necesario incluirlas específicamente, porque lo que dice Oscar, muchas de estas nos van a acompañar por mucho tiempo. Lo que sí es cierto es que en todo caso tendremos que velar, tendremos que generar mecanismos que nos permitan verificar ese cumplimiento ante futuras reclamaciones. Imagínense un escenario espantoso en donde el contratista no cumpla con los protocolos para el regreso de los colaboradores a las obras y cualquiera de estos colaboradores resulte enfermo o se lesione de cualquier otra cosa y vengan y le reclamen al contratante. Pues es que el contratante no puede decir, no, un minuto, yo estaba aquí sentado esperando a que el contratista cumpliera. Yo no pregunté porque como para cuando firmé el contrato eso no existía. Aquí va a ser fundamental sentarse a ver hasta dónde afecta, pero también fundamental para todos ustedes hacer el análisis económico y de responsabilidad para que si es necesario se implementen los mecanismos tendientes a garantizar que en el futuro, ante una reclamación como esta, ustedes mañana puedan decir, señores, yo hice todo lo que tenía que hacer, aquí documenté mis requerimientos, aquí están los análisis de la ARL, aquí está el contratista que me dijo esto, para que mañana yo quede tranquilo. Entonces, digamos, un poco, ese es como el llamado a estar muy pendientes de estas situaciones y no enfocarnos solo en lo económico y acomodar lo que sea que haya que acomodar en la relación contractual para que fluya de manera adecuada. Perfecto. Hay otras dos preguntas que hacen referencia a la suspensión del contrato. Entonces, yo las uní y básicamente la inquietud del público es, uno, ¿cómo suspendo los contratos? ¿Cómo documento eso? ¿Qué hago? Dos, pactar condiciones para que se levante la suspensión o hasta, no sé, algún decreto del gobierno que simplemente levante el confinamiento. Y por último, ¿qué pasa cuando esa suspensión es parcial? Es decir, puedo cumplir unas obligaciones y hay otras que no puedo cumplir. Julián, ¿qué podrías decirnos sobre la suspensión de los contratos en ese caso? Pues mire, yo creo que aquí hay varias cosas, Sebastián. Uno, un poco como se los contaba en la charla más adelante, digamos hace unos minutos más bien. Lo primero que tenemos que hacer es revisar los contratos que tenemos suscritos. Hay contratos que por su naturaleza ya tienen previsto un procedimiento para solicitar la suspensión y que incluso nos ahorran la discusión de ¿y entonces qué hago? ¿Cuándo lo reactivo? ¿Cuándo no lo reactivo? En el ejemplo que les ponía hace un rato, que no funcionaba, digamos, por la naturaleza del contrato, se nota que esa era una cláusula traída de otro contrato. En ese básicamente lo que se decía, el contrato todas las prestaciones se suspenden automáticamente durante todo el tiempo que dure la emergencia o la situación de fuerza mayor. Aquí, ¿cuál sería la discusión? ¿Cuál es el evento? ¿Es el COVID? Porque si es el COVID, tenemos 2 años más. ¿O es simplemente el aislamiento preventivo? Caso en el cual uno diría, pues vamos de marzo a mayo, digamos, es un tema de 2 meses. Ese es el cuidado que hay que tener. Ese es, digamos, en primer lugar. En segundo lugar, también hay que tener, y lo voy a amarrar a una pregunta que hacen ahorita, hay que tener en cuenta el estado de ejecución del contrato. Porque si el contrato está iniciando, de pronto es mucho más fácil suspenderlo sin que haya consecuencias económicas para las partes, en el sentido de que lo único que estoy es moviendo, digamos, el inicio operativo del contrato. Pero otra es la discusión cuando el contrato está a la mitad y quedarme quieto o suspenderlo de manera efectiva, lo que hace es causar un perjuicio superior a cualquiera de las partes. En ese caso, los efectos de la suspensión deben ser, digo yo, parcial en el sentido de, ok, no voy a exigir el cumplimiento de la obligación principal, pero señor, si usted tiene que seguirme haciendo obras de mantenimiento, si usted tiene que seguir haciendo obras, por ejemplo, que garanticen la estabilidad estructural de lo que se está construyendo, pues mal haría uno en decir la suspensión es completa y señor, si usted desde el día de mañana no entra a la obra. Y un tercer elemento, y creo que esto era un poco lo que hablaba Oscar cuando, por ejemplo, hablaba de la fuerza mayor, es, claro, existe la facultad de suspensión, pero es posible que en muchos de estos casos la suspensión no sea suficiente, digamos, para restablecer las condiciones del contrato.
puede que después de suspendido, un poco lo que les contaba, como consecuencia de los protocolos, entonces en un contrato de prestación de servicios, voy a poner un ejemplo, en una institución médica en donde también tenemos clientes, nos digan, señores, hoy resulta que el contrato va a ser más alto porque tengo que entregarle a todo mi personal el equipo de protección para efectos del COVID-19. Entonces me toca comprarle las mascarillas, me toca comprarle los tapabocas, me toca comprar una serie de cosas. O, por ejemplo, si yo me había comprometido a hacer 15 procedimientos al día, ahora resulta que me toca hacer 5 por todas las medidas de esterilización o por todo lo que sea que corresponda. Entonces va a ser muy importante sentarse a analizar cuáles van a ser las consecuencias a futuro si es que llegan a haber, de tal manera que la suspensión también sea una oportunidad para que empecemos a calibrar las consecuencias que desde el punto de vista bien económico o bien desde la prestación va a tener esta situación en el contrato, para que cuando retomemos, pues ganemos tiempo, aprovechemos esta coyuntura para ir renegociando aquella que va a ser renegociada y para, digamos que cuando arranquemos ya tengamos claro en lo posible, digamos, cuáles van a ser las condiciones para continuar con la ejecución del contrato. Yo ahí quisiera adicionar para la reflexión solamente lo siguiente, y es, seamos muy cuidadosos en cuándo hay suspensión válida y cuándo no hay suspensión válida. ¿Cuándo hay suspensión válida? Ya lo decía Julián, primer evento, cuando el contrato en su clausulado ha establecido que un hecho determinado genera una suspensión. Primer evento de suspensión válida. Segundo evento de suspensión válida, cuando el mismo contrato ha facultado a una de las partes para declarar unilateralmente la suspensión. Tercer evento de suspensión válida, cuando hay una norma legal, excepcional o no excepcional, que declara la suspensión total o parcial del contrato, que para el caso del COVID son algunos de los decretos del gobierno. Y el otro evento en el que es válida, en el que es oponible la suspensión, pues es cuando la decreta un juez de la República. ¿Y qué no es suspensión válida? Pues no es suspensión válida cuando yo no tengo ninguno de esos escenarios y simplemente tomo la decisión unilateral de comunicarle a mi contratante que voy a suspender la ejecución de mis obligaciones, porque ahí no estoy suspendiendo el contrato, ahí estoy incumpliendo el contrato, y eso es distinto. Y es muy importante porque también, infortunadamente, en estos días de pandemia nos hemos encontrado muchas comunicaciones que se presentan como una suspensión del contrato, total o parcial, pero que en el fondo son una decisión unilateral de inejecución del contrato, y eso tiene otra historia distinta a la de la suspensión. Y ahí, Sebastián, yo lo interrumpo porque creo que para poder cerrar el tema de la suspensión había una pregunta muy, digamos, muy relevante, y es, preguntaban, oiga, todos los contratos firmados antes del COVID-19 deben suspenderse. Y aquí un poco tratando de concluir todo lo que hemos hablado, la respuesta categórica es no. No, porque hay que sentarse a analizar el tipo de contrato, hay que sentarse a analizar hasta dónde el COVID o los decretos o las normas que han sido expedidas afectan la ejecución, y hay que sentarse a analizar entonces si es procedente o no la suspensión. De nuevo les pongo el ejemplo. Imagínense Carulla hoy diciéndole a su arrendatario, no sabe qué, es que yo quiero que a su arrendador, perdón, no, es que quiero que suspendamos el contrato porque es que no estoy vendiendo. ¿Cómo así que no estoy vendiendo? Imagínense, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de una institución médica que está atendiendo pacientes y que mañana diga, no, pues es que yo no estoy teniendo ninguna consulta. O, por ejemplo, el contrato que tiene, de arrendamiento que tiene una droguería. Imagínense usted esa farmacéutica diciendo, no, pues es que ¿cómo así que esto todo está suspendido? Distinto puede ser con un contrato de obra en donde, como consecuencia del aislamiento preventivo, pues yo sí no podía, digamos, pedirle a la gente que fuera a trabajar, pues uno se siente, lo mira. Entonces, un poco creo que, digamos, el gran mensaje de esta charla, de estos minutos que hemos podido tener para echar carreta y botar algunas ideas es, señores, el análisis debe hacerse situación a situación, contrato a contrato, y aquí no hay una regla general que podamos aplicar todo lo que nos está pasando. Aquí no hay uno, como uno dijera, una cosa que sirve para todo. No, aquí es necesario sentarse a analizar paso a paso.
Sobre un punto que ustedes han tocado varias veces, que es el contrato de arrendamiento, también hubo un par de preguntas y yo quisiera, digamos, sintetizarlas de la siguiente manera, y es: ¿el decreto sobre arrendamientos impone una solución a los contratantes o realmente cuál es esa invitación que nos hace el decreto, Oscar? El decreto tiene de las dos cosas. Tiene unas reglas que son potestativas y tiene unas reglas que son imperativas. ¿Cuáles son potestativas? La invitación que le hace a los contratantes a que lleguen a un acuerdo sobre el impago de los cánones de arrendamiento durante los meses que dure la vigencia del decreto, que hoy está entre el 15 de abril y el 30 de junio de este año. Entonces ahí usted se da cuenta que es una típica norma o una típica medida que lo que hace en realidad es una exhortación a los contratantes a que lleguen a un acuerdo. Pero cuando uno sigue leyendo las reglas del decreto, también encuentra que hay unas que son impositivas o imperativas, y es, mire, lleguen o no a acuerdo, la mora en el pago de los cánones entre abril y junio, pues va a tener solamente unos intereses liquidados al 50% de la tasa bancaria corriente. Esa es una tasa que está imponiendo el decreto. Ahí no, usted ya no la puede negociar, ¿no? Y le está imponiendo además al arrendador, usted no puede cobrar por el impago de esos meses, no puede cobrar ni penalidades, ni indemnizaciones, ni intereses de mora. Entonces, el decreto tiene de los dos elementos. Es la opinión que tenemos. Sí, yo ahí se lo complemento y digamos, aquí hay varias cosas. Uno, no nos olvidemos, o sea, porque cuando uno se sienta a leer el decreto, entonces uno dice, no, resolvieron todo el tema de arrendamientos. Entonces, primero, no nos olvidemos que en materia de locales comerciales, no todos los arrendamientos de locales comerciales quedaron cobijados por el decreto. Eso es lo primero. De acuerdo. Entonces, no es que, de nuevo, les voy a poner un ejemplo, porque ya no quiero utilizar a Carulla, que ya me da vergüenza. A CAFAM. Entonces, es que CAFAM tiene esta característica y uno se siente y dice, un minuto, ¿y será que CAFAM, o será que, por ejemplo, una compañía de petróleo, Ecopetrol, cualquier cosa, puede acogerse a este decreto? Pues la primera aproximación es no, salvo que voluntariamente lo quieran hacer, porque para ellos este decreto no resulta aplicable. Ese es un primer elemento que resulta fundamental. Pasa lo mismo con las oficinas. Ayer nos preguntaban, oiga, resulta que yo tengo unas oficinas arrendadas a, digamos, no sé, una firma de abogados. ¿Y qué hago con esto? Ojo, porque tampoco buscó el decreto regular, por ejemplo, los arrendamientos para personas que ejercen profesiones liberales como el derecho. Otra discusión es, y eso hace parte de un establecimiento de comercio y puede entenderse como una especie de local comercial. Entonces, digamos, eso para que lo tengan en cuenta. Y tres, un poco lo que hace el decreto, si ustedes lo ven muy cuidadosamente, es decir, señores, renegocien. La última instancia debe ser que se aplique lo que hablaba Oscar de los intereses, porque, por ejemplo, son muy lindos, digo yo, regularon los intereses, pero no dijeron qué plazo tienen para cumplir con la obligación principal de pagar los cánones. Entonces, yo se lo digo a Oscar, yo lo quiero ver cobrando esos cánones. ¿Cuándo se hacen exigibles? Ah, pues sí, perfecto, yo tengo la sanción, pero ¿y entonces me toca requerirlo o no me toca requerirlo? O sea, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, normas como estas, al igual que ocurre con la fuerza mayor y lo que sea, y digamos, y el rompimiento de color, no son de cumplimiento automático y no son tan perfectas como para que no exista ningún riesgo que uno, digamos, deba considerar. Todos estos elementos son esenciales, razón por la cual, y en esto estoy de acuerdo, aunque hay algunas cosas que ya están reguladas, hay otras que va a depender exclusivamente de cómo se interprete la norma y otras que van a depender de lo que acuerden las partes para efectos de solucionar la situación que se les presenta. Bueno, una última pregunta, y es, ¿qué pasa con los contratos de seguro? Porque ya algunos que nos han preguntado, bueno, no nos están queriendo pagar, ¿no? ¿Qué pasa con los contratos de seguro? Y también estoy seguro que aquí la respuesta es depende, pero ¿de qué? Íbamos bien hasta ahora.
Si quiere Oscar arrancar o quiere que arranque, como quiera. Por supuesto, como quiera, Julián. No, pues mire, yo creo que aquí hay varias cosas. Uno, volvemos al mismo tema. Desde el punto de vista, más allá de que se trate o no de un contrato de seguro, lo cierto es que no es posible hoy decir que el COVID-19 per se es un hecho que genera fuerza mayor, o es un hecho, digamos, externo, imprevisible, irreversible, digamos, a pesar de que tenga esas características, no genera automáticamente ni fuerza mayor ni un rompimiento del equilibrio contractual, como dijimos, puede generarse entonces en esta situación. Eso es lo primero. Entonces, que vengan y en general, digamos, no solo en el contrato de seguro, sino de manera general, lo que les decía, a pretender aplicar fuerza mayor o rompimiento de equilibrio, no, digamos, nosotros no lo vemos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento, y tiene que ver un poco con lo que nos preguntaban, tampoco la reducción de ingresos per se es una fuerza mayor, porque la reducción de ingresos, digamos, para irlo amarrando, puede pasar en cualquier otro escenario. Puede que si yo soy un restaurante de comidas, pues vendo comida que no es buena y reduje los ingresos. Eso no es una fuerza mayor, ni es un rompimiento del equilibrio contractual, es un problema del contratista, digamos, en este caso el arrendatario. Y lo tercero que, digamos, que hay que analizar es hasta dónde, como consecuencia de esta situación, efectivamente es posible sinistrar las pólizas. Es esencial tener en cuenta que el contrato de seguro no es nada distinto a un mecanismo para trasladar algunos de los riesgos a un tercero con capacidad técnica y financiera para hacerlo, pero que la obligación de ese tercero surge ante la ocurrencia de un siniestro. Pongámoslo en un contrato de arrendamiento, ante el incumplimiento en el pago de los carnes. Entonces, si uno se sienta y revisa, por ejemplo, el decreto del que estábamos hablando ahorita, y llegamos a la conclusión, como decía Oscar válidamente, de lo que hizo el decreto fue, entre comillas, purgar el incumplimiento durante un par de meses, pues lo que uno tiene la obligación de preguntarse es, ¿y será entonces que yo sí puedo activar el seguro? Porque aquí el problema ya no es entonces de si estoy cubriendo o no una fuerza mayor, sino de si simplemente se cumplió, esa condición que activa el riesgo asegurado. Todos estos elementos son los que hay que sentarse a analizar. Entonces, cuando Sebastián dice depende, claro, además depende del amparo. Porque entonces, por ejemplo, si usted me está diciendo, oiga, es que tengo un amparo de salarios y prestaciones sociales, pues yo en todo caso tengo que, por ejemplo, seguir cumpliendo mis obligaciones de salarios y prestaciones sociales, ajustadas, eso sí, a las decisiones que desde el punto de vista de colaboradores haya tomado. Amparos como los de la estabilidad, pues yo con todo el respeto les digo, ¿qué tiene que ver la estabilidad o la calidad con, por ejemplo, una situación de fuerza mayor, salvo en lo que tiene eventualmente que ver con la ejecución de obras tendientes a? Entonces, digamos, un poco lo que les digo es, depende del seguro, depende del amparo, depende de la situación de incumplimiento. Vamos a tener que analizar situaciones concretas con el fin de poder llegar a respuestas como, digamos, o a poder absolver más bien preguntas como la que nos están planteando. Yo sobre eso, quizá 3 reflexiones muy breves. La primera es, casi que apostaría que no existe ningún clausulado general de póliza en Colombia que no tenga en alguna de sus apartes la expresión fuerza mayor. Seguramente todas las aseguradoras tienen previstas en todos sus seguros alguna consecuencia a la fuerza mayor. Por ejemplo, en los seguros de responsabilidad lo que uno encuentra básicamente es una regla según la cual si el asegurado está cobijado por un evento de fuerza mayor, pues esa protección del asegurado se traslada a la aseguradora y por ende en un evento de fuerza mayor no sería posible reclamar la indemnización. Eso generalmente está en las pólizas de responsabilidad y es, digamos, la fuerza mayor como un eximente incluso del amparo o del seguro. Y hasta ahí, digamos, eso es entendible porque estos contratos pues están diseñados para que pues las aseguradoras también aseguren unos riesgos habituales, no unos riesgos extraordinarios, porque de ser ello así pues sería insostenible el sistema de seguros. Y hasta ahí es entendible. Lo que personalmente no compartimos es que la aseguradora considere
que puede declarar por sí y ante sí la ocurrencia de la fuerza mayor. Creo que esa facultad sí no se la da ni la ley ni el contrato. Y esa sí no la he visto en los clausulados generales. Entre otras cosas porque es altamente probable que si la incluyen, la superintendencia se las excluyera por abusividad. Y la reflexión es, por supuesto que las aseguradoras pueden invocar la fuerza mayor, pero lo que no pueden hacer es declararla por sí y ante sí y señalar que como la aseguradora ya dijo que esto es fuerza mayor, pues eso es fuerza mayor. Porque si no hay un acuerdo entre las partes sobre ese punto, insisto, pues debe haber una declaración de un tercero, que en Colombia sigue siendo un juez de la República. Sería lo adicional que yo tendría por decir. Entonces, no hay que tampoco alarmarse ni rasgarse las vestiduras porque la aseguradora conteste eso. Lo que hay que hacer, insistimos, es hay que actuar. Y hay que actuar poniéndole de presente las razones jurídicas a la aseguradora por las cuales uno, en un caso particular, no considera, uno, que el evento sea fuerza mayor y dos, que la aseguradora pueda declararla por sí y ante sí. Sería lo que yo tendría que decir de manera adicional, pues porque por sobreseguros y fuerza mayor se puede... Vamos a hacer 3 paneles. Pero es para decir algo muy puntual frente a lo que estamos viviendo a partir de COVID-19. Lo único que yo quisiera agregar a este tema es que seguramente los contratos pues van a tener modificaciones, hemos hablado de suspensiones, hemos hablado de acuerdos que van a suceder en este tiempo y la recomendación a todos los clientes es necesariamente hay que notificar a las aseguradoras de estos cambios. ¿Por qué? Porque cualquier modificación del riesgo puede generar que en el futuro nos lo pongan para no pagarnos la indemnización prevista en el contrato de seguro. Entonces, para cerrar, la recomendación es esa, nunca dejen de notificar a las aseguradoras cualquiera de los acuerdos a los que se lleguen en este tiempo. Y bueno, creo que el tiempo ya se nos agotó, no sé si quisieran agregar algo para cerrar ustedes dos. Pues de antemano muchas gracias a las 185 personas que nos acompañan en este momento, a las personas que hicieron preguntas. Nuevamente los invitamos a acceder al link que se encuentra debajo del video que dice conozca nuestros servicios de gestión de crisis. Ahí van a poder encontrar todos los servicios que tenemos habilitados para atender la crisis, para ofrecerles un servicio integral a todos ustedes y también los próximos webinars que estaremos presentando como firma a partir pues de la próxima semana. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Sebastián. Y simplemente decir que efectivamente se vienen unos webinars muy, muy interesantes. Se viene uno de insolvencia muy, muy bueno, muy interesante. Se vienen, obviamente, de tema de la construcción, de temas urbanísticos, inmobiliarios, laborales, pues porque esto, digamos, está tocando todas las áreas. Entonces, queda abierta la invitación y quedan las puertas de PGP, como siempre, abiertas a todos ustedes. Estaremos gustosos de poderlos ayudar, ayudar a resolver temas como los que hemos comentado hoy y agradecerles sobre todo que hayan destinado este tiempo pues a escucharnos, como dice Julián, el cuento. Gracias. Yo, de mi parte, pues primero darle las gracias a Sebastián y a Oscar y a todos los que nos acompañaron. 8 de la mañana, la madrugada para algunos es dura, más para hablar de estos temas. Pero por sobre todo, digamos, yo lo que quiero cerrar es, primero, reiterándoles el compromiso que PGP tiene para con ustedes de acompañarlos en todo este proceso. Segundo, manifestarles la alegría que me produce ver a tantos amigos conectados a esta hora escuchándonos y haciéndonos preguntas. Me parece espectacular, digamos. Al final de cuentas, este panel, esta última sección fue de ustedes, digamos, y nos da a nosotros la posibilidad de hablar de estas cosas que para algunos pueden ser aburridas, pero que es lo que a nosotros nos apasiona. Y decirles y reiterarles de nuevo la invitación para lo que se viene, saber que esto no termina aquí, que preguntas como estas van a seguir surgiendo porque hasta ahora estamos arrancando. Yo quiero ver qué va a pasar en, ojalá, 15 o 20 días cuando empiecen a liberar a más gente, ojalá en algunos meses cuando esto empiece a volver, cómo va a cambiar la industria, cómo va a cambiar el tema jurídico, porque lo que les decía, ya entonces los abogados vamos a tener que decir, si nos pasa algo como el COVID-19, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo se van a negociar los contratos? Digamos, lo que se viene es
apasionante, sí, generado por un reto tan grande como el que estamos viviendo, pero un poco la idea es que sepan que siempre vamos a estar ahí para ustedes, que estamos a disposición, que todo nuestro personal, digamos, está a disposición de lo que sea que requieren y que nos complació mucho que nos acompañaran en esta mañana. Yo no tengo más que agradecerles a los dos y pues desearle a todo el mundo unos muy buenos días.